Cuando hablamos de la calma que hace que ella vuelva a enamorarse de ti, en realidad estamos hablando de algo que la mayoría de los hombres malinterpreta por completo. No se trata de un silencio provocado por el enfado. No es distancia utilizada como castigo, y desde luego no es frialdad emocional. Es una presencia controlada y con los pies en la tierra que cambia la temperatura emocional entre dos personas sin que haga falta discutir ni una sola vez. Quiero darte la bienvenida a este espacio porque lo que estoy a punto de explicar es algo que he visto transformar relaciones en silencio de formas que la mayoría de la gente no espera. Y lo digo desde un punto de vista terapéutico, sentándome con personas que llegan confundidas, diciendo cosas como «Antes ella estaba muy interesada en mí, ¿qué ha cambiado?». Y en muchas de esas conversaciones, la respuesta no era la que estaban preparados para escuchar. Existe un tipo de calma que no persigue, no suplica y no se justifica en exceso. Y, curiosamente, esa es la calma que a menudo devuelve la claridad emocional a una relación. He visto hombres sentados frente a mí, frustrados, convencidos de que necesitaban hacer más, enviar más mensajes, explicar más, demostrar más, pero lo que no se daban cuenta era que su intensidad emocional se había convertido en ruido dentro de la relación, en vez de en conexión. Permíteme ser claro de una forma que puede resultar incómoda. A veces lo que la aleja no es la falta de amor, sino demasiada reacción emocional sin estabilidad. Y cuando esa estabilidad aparece de repente, cuando el pánico se detiene, cuando la persecución cesa, cuando la presión emocional desaparece, se crea algo inesperado en su mente: espacio, reflexión, curiosidad. En mi experiencia trabajando con personas que atraviesan rupturas de pareja, he notado algo constante. La calma rara vez se nota cuando todo va bien, pero se vuelve extremadamente poderosa cuando las cosas empiezan a desmoronarse. No exige atención. La recupera en silencio. Y aquí es donde surge el malentendido. La mayoría de la gente piensa que la calma significa no hacer nada. Pero el tipo de calma del que hablo es activa, es control emocional, es el respeto propio expresado a través del comportamiento. Es la capacidad de mantenerse firme incluso cuando las emociones tiran con fuerza en la dirección contraria. Así que antes de profundizar en esto, entiende esto con claridad. Esto no va de manipular a alguien para que vuelva. Se trata de comprender el cambio emocional que ocurre cuando dejas de reaccionar desde el pánico y empiezas a responder desde la estabilidad. 1. Cuando el ruido emocional la aleja. Cuando hablo de que el ruido emocional la aleja, me refiero a algo que he visto repetidamente en conversaciones terapéuticas reales, con personas que atraviesan relaciones que empiezan a sentirse inestables. Quiero que imagines una situación en la que no todo en la relación está necesariamente roto, pero sí es constantemente ruidoso. Los mensajes se envían demasiado rápido, las emociones se expresan sin pausa, se dan explicaciones cuando nadie ha preguntado nada y las reacciones llegan antes de que la comprensión pueda alcanzarlas. Por mi experiencia, este es uno de los primeros cambios sutiles que transforma cómo se siente la atracción dentro de una relación. Recuerdo estar sentado con personas que no podían entender por qué su pareja empezaba a distanciarse, aunque, según sus propias palabras, estaban haciendo todo bien. Pero cuando analizamos el patrón emocional, no se trataba de esfuerzo, sino de intensidad sin regulación. El ruido emocional no es solo gritar o discutir, también puede ser el exceso de pensamiento que se convierte en comprobaciones constantes, búsqueda de seguridad o intentar arreglar cada pequeño silencio de inmediato. Lo que empieza siendo cuidado poco a poco se convierte en presión, incluso cuando la intención es buena. Y en las relaciones, la presión cambia la forma en la que alguien respira emocionalmente a tu lado. He visto esta dinámica suficientes veces como para notar un patrón. Cuando una persona se vuelve emocionalmente más ruidosa, la otra suele volverse más silenciosa emocionalmente, no porque no le importe, sino porque el espacio para sentir de forma natural ya no existe. Hubo un caso que observé una vez en el que un hombre creía que estaba siendo muy atento, pero cada momento de incertidumbre en la relación era respondido con una escalada emocional inmediata por su parte. En lugar de dejar que los momentos se asentaran, los llenaba con explicaciones, preguntas e intentos repetidos de tranquilizar. Con el tiempo, la pareja dejó de conectar con el ritmo emocional por completo. Ella no se fue por un solo acontecimiento. Se fue desconectando poco a poco porque ya no quedaba un espacio tranquilo para simplemente sentir y procesar. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta la atracción. La atracción no sobrevive en una perturbación emocional constante. Necesita pausas, necesita espacio para respirar, necesita momentos en los que no se fuerce nada a hacer una resolución.
Cuando el ruido emocional lo invade todo, la relación deja de sentirse como un espacio compartido y empieza a aparecer un entorno de resolución constante de problemas. Y nadie se relaja y se deja llevar por la atracción en un estado de presión. Lo que suelo decirle a la gente en estas situaciones es que el objetivo no es volverse emocionalmente ausente, sino emocionalmente estable. Hay una diferencia entre expresar los sentimientos e inundar la relación con ellos. Una cosa crea conexión, la otra genera agotamiento. Y cuando el cansancio entra en el vínculo emocional, el distanciamiento llega de forma natural. Así que cuando digo que el ruido emocional la aleja, no estoy hablando de falta de amor. Estoy hablando de la falta de regulación emocional en la forma en que se expresa ese amor. La ironía es que la mayoría de la gente aumenta su intensidad cuando percibe distancia, pensando que así cerrará la brecha, pero en realidad a menudo la agranda. La calma, en cambio, hace algo muy distinto. Restaura el equilibrio. Permite que la relación se sienta de nuevo en vez de ser gestionada. 2. En el momento en que dejas de reaccionar, todo cambia. Cuando hablo del momento en que dejas de reaccionar y todo cambia, me refiero a uno de los puntos de inflexión más ignorados en la dinámica emocional entre hombres y mujeres en las relaciones. He visto este momento más veces de las que puedo contar en entornos terapéuticos reales, donde alguien llega pensando que la relación se está acabando, pero en realidad lo que está ocurriendo es un cambio en el ritmo emocional que aún no comprenden. Hay un patrón que suelo notar. Cuando la tensión aumenta en una relación, la mayoría de los hombres reaccionan instintivamente. Envían más mensajes, explican más, se defienden más o intentan solucionar el malestar emocional de inmediato. Esto nace de un lugar de preocupación, pero también está impulsado por la urgencia, y la urgencia cambia la energía emocional en la habitación. Lo que muchos no se dan cuenta es que reaccionar constantemente crea un desequilibrio. Cuando una persona busca emocionalmente una resolución y la otra se siente emocionalmente abrumada, la dinámica deja de sentirse mutua y empieza a sentirse forzada. Recuerdo una situación que observé en la que un hombre estaba convencido de que, si aclaraba todo suficientes veces, las cosas volverían a la normalidad. Pero cada aclaración llevaba a más intensidad emocional, no menos. Cuanto más reaccionaba él, más desconectada se sentía ella. No porque ella dejara de importarle, sino porque ya no había espacio emocional para que pudiera procesar sus propios sentimientos sin interrupciones. Entonces ocurrió algo interesante, cuando él dejó de reaccionar de la misma manera, no por manipulación, sino por agotamiento. Se detuvo. Dejó de intentar controlar cada ola emocional, y esa pausa lo cambió todo. Desde una perspectiva terapéutica, aquí es donde comienza el cambio. Cuando dejas de reaccionar de inmediato ante la tensión emocional, creas algo que resulta desconocido en una relación tensa: espacio. Y el espacio es donde ocurre la reflexión. El espacio es donde las emociones se asientan en lugar de intensificarse. Y el espacio es donde la atracción puede volver a surgir en silencio, sin presión. A menudo explico a la gente que reaccionar no es lo mismo que conectar. La reacción es velocidad emocional, mientras que la conexión es presencia emocional. Cuando reaccionas constantemente estás comunicando ansiedad, aunque tus palabras sean calmadas. Pero cuando dejas de reaccionar y en cambio te mantienes firme, comunicas algo muy diferente: control emocional. Y el control emocional se nota mucho, aunque no se reconozca de inmediato. He visto casos en los que, en el momento en que cesa la reacción, la energía de la relación cambia, incluso antes de que tenga lugar cualquier conversación. La otra persona empieza a recalibrar. Empieza a preguntarse por qué ha cambiado el patrón emocional. Empieza a observar en vez de resistirse. Esto no va de jugar a juegos ni de crear confusión. Se trata de eliminar el desorden emocional para que la claridad pueda volver de forma natural. Muchos hombres creen que tienen que decir más para arreglar la desconexión. Pero, en realidad, a veces decir menos y reaccionar menos crea el espacio donde la comprensión vuelve por sí sola. En el momento en que dejas de reaccionar, dejas de alimentar el caos emocional, y cuando el caos deja de ser alimentado, empieza a calmarse. En esa calma ocurre algo importante. Ambas personas empiezan a ver la situación con más claridad, no a través de la urgencia emocional, sino mediante la conciencia emocional. Ese es el verdadero cambio. 3. La calma que se siente como seguridad emocional. Cuando hablo de una calma que se siente como seguridad emocional, me refiero a algo más profundo que simplemente estar callado o mantener la compostura. En la experiencia terapéutica, la seguridad emocional es uno de los factores más determinantes para saber si la atracción puede estabilizarse o volver en una relación tensa.
He visto a muchos hombres malinterpretar este concepto, pensando que la calma consiste en retirarse o volverse emocionalmente inaccesible, pero eso no es lo que genera seguridad. La seguridad emocional se crea cuando tu presencia deja de sentirse impredecible, intensa o abrumadora. Recuerdo haber trabajado un patrón con alguien que creía que tenía que demostrar constantemente sus sentimientos para mantener viva la relación. Pero lo que no se daba cuenta era que la intensidad de su expresión emocional hacía que el ambiente se sintiera inestable en vez de seguro. Cada conversación tenía peso, cada silencio se sentía como una presión, y cada desacuerdo se intensificaba más rápido de lo necesario. Con el tiempo, la otra persona dejó de relajarse en la relación y empezó a distanciarse emocionalmente. Lo que cambió las cosas no fue más esfuerzo, sino un cambio hacia la calma y la constancia. La seguridad emocional comienza cuando tus reacciones se vuelven predecibles de una manera sana. Eso no significa ser aburrido o distante. Significa ser estable. Cuando alguien sabe que tu respuesta emocional no se va a descontrolar, intensificar o derrumbar según la situación, su sistema nervioso empieza a relajarse contigo. Y cuando el sistema nervioso se relaja, la apertura emocional vuelve de forma natural. He observado esto repetidamente. La gente no se siente atraída por la intensidad que resulta inestable. Se sienten atraídos por la calma que transmite seguridad. Hubo una situación que presencié una vez en la que un hombre dejó de intentar solucionar de inmediato cada incomodidad emocional en su relación. En su lugar, empezó a responder con más calma, a escuchar más y a permitir el silencio sin apresurarse a llenarlo. Al principio eso le resultaba incómodo, pero con el tiempo algo cambió en la dinámica. La otra persona empezó a implicarse con más libertad, a compartir de forma más abierta y a mostrar más presencia emocional sin que se lo pidieran. Desde una perspectiva clínica, esto es lo que produce la seguridad emocional. Elimina la sensación de amenaza emocional en la interacción. Muchos hombres no se dan cuenta de que, cuando las interacciones emocionales se sienten como presión o urgencia, la otra persona suele pasar a un modo de autoprotección. La autoprotección no es rechazo, es una respuesta psicológica al desbordamiento. Pero cuando se introduce la calma de forma constante, ese estado protector empieza a suavizarse. La seguridad emocional no se crea diciendo lo perfecto, sino eliminando la imprevisibilidad emocional de la forma en que te presentas. Es la diferencia entre que alguien sienta que tiene que gestionar tu estado emocional o que se sienta libre de ser simplemente el mismo a tu lado. A menudo lo explico de esta manera. Si tu presencia emocional se siente como una tormenta, la gente se preparará para el impacto. Pero si tu presencia emocional se percibe como un terreno firme, empezarán a acercarse sin miedo. La calma que genera seguridad no es pasiva. Es una presencia controlada. Es la capacidad de mantenerse firme incluso cuando las emociones no están perfectamente alineadas. Y en las relaciones, esa estabilidad se convierte en el espacio donde la atracción puede reconstruirse en silencio, sin forzar, sin explicaciones ni presión. 4. ¿Por qué la distancia sin pánico genera curiosidad? Cuando hablo de por qué la distancia sin pánico genera curiosidad, me refiero a una de las reacciones emocionales más incomprendidas que veo en relaciones reales. Una vez trabajé con un caso de un hombre que creía que si se alejaba, aunque fuera un poco, todo se vendría abajo. Así que cada vez que su pareja se volvía distante o menos expresiva, él enseguida se lanzaba a enviar mensajes, llamar y dar explicaciones emocionales, intentando cerrar la distancia lo más rápido posible. Al principio pensaba que estaba protegiendo la relación, pero en realidad lo que ocurría era que su pánico llenaba cada espacio donde podría haber habido reflexión. Con el tiempo, ella empezó a sentirse emocionalmente agobiada, incluso cuando no había ningún conflicto. Entonces, algo cambió, no porque él lo planeara, sino porque se agotó emocionalmente y empezó a responder de otra manera. Dejó de perseguir cada silencio, dejó de reaccionar al instante ante cada pequeño cambio de tono. No desapareció, simplemente dejó de entrar en pánico. En términos terapéuticos, aquí es donde la distancia adquiere un significado completamente diferente. La distancia con pánico se siente como abandono para uno y presión para el otro. Pero la distancia, sin pánico, se siente neutral, y la neutralidad es lo que permite que surja la curiosidad. Recuerdo que él describió un momento en el que esperaba que las cosas empeorasen cuando se retiró emocionalmente, pero en cambio la dinámica se volvió más tranquila de una manera diferente. La urgencia disminuyó, el ruido emocional se calmó y, por primera vez en mucho tiempo, había un espacio donde no se perseguía ni corregía nada en tiempo real. Lo que él no se dio cuenta al principio es que la curiosidad no crece con un acceso emocional constante.
Crece en ausencia de presión emocional. Cuando alguien está siempre disponible de forma reactiva, no hay espacio para que la mente se pregunte, reflexione o reevalúe el valor emocional. Pero cuando el entorno emocional se vuelve estable y menos reactivo, la otra persona empieza a notar el cambio. He visto esto repetidamente en relaciones donde una de las partes de repente se vuelve menos ruidosa emocionalmente. La otra persona a menudo no responde inmediatamente con una reconexión, sino con observación. Empiezan a prestar atención al cambio. Empiezan a cuestionar el cambio en el ritmo emocional, no porque se les obligue, sino porque la ausencia de pánico crea una atmósfera emocional diferente. En este caso, la mujer en la relación empezó a implicarse de forma diferente con el tiempo, no porque la estuvieran ignorando, sino porque ya no se encontraba con urgencia emocional en cada momento. Empezó a volver a participar en las conversaciones con más presencia, haciendo preguntas que antes había dejado de hacer y mostrando una apertura emocional en momentos donde antes se había retirado. Desde una perspectiva terapéutica, esto no consiste en jugar con la distancia. Se trata de eliminar la sobrereacción emocional del espacio entre dos personas. El pánico cierra la curiosidad emocional porque convierte cada vacío en un problema que debe resolverse de inmediato. La distancia tranquila, en cambio, permite que esos vacíos existan sin presión, y en esos vacíos la curiosidad surge de forma natural. Ahí es donde a menudo comienza de nuevo la reconexión, no a la fuerza, sino a través de la observación y un renovado interés emocional. 5. El poder de no sobreexplicarse. Cuando hablo del poder de no sobreexplicarse en una relación, me refiero a un patrón que he visto incontables veces en conversaciones terapéuticas reales, donde una persona acaba hablando tanto que termina por no ser entendida, en vez de lograr que la entiendan. Una vez trabajé con un hombre en una relación que creía que la claridad consistía en repetirse hasta que la otra persona finalmente estuviera de acuerdo o viera las cosas a su manera. Cada desacuerdo se convertía en una larga explicación. Cada malentendido se transformaba en un análisis completo de sus intenciones, sus emociones, sus experiencias pasadas y sus motivos. En la superficie parecía que se estaba esforzando, pero emocionalmente producía el efecto contrario. En vez de aportar claridad, generaba cansancio. En vez de fomentar la comprensión, creaba distancia. Cuanto más explicaba, menos presente emocionalmente parecía estar la otra persona en la conversación. Y esto es algo que quiero que los hombres entiendan muy claramente. El exceso de explicaciones suele estar motivado por la ansiedad, no por la comunicación. Surge de la necesidad de controlar cómo te perciben en tiempo real. En este caso, recuerdo que él describía momentos en los que, después de terminar de explicarse, en vez de sentirse más cerca, el ambiente se volvía más pesado. No había resolución, solo agotamiento por ambas partes. En las relaciones, el impacto emocional no depende solo de lo que dices, sino de cuánto espacio emocional dejas a la otra persona para procesar lo que estás diciendo. Cuando llenas cada silencio con más palabras, más justificaciones y más correcciones, eliminas por completo ese espacio. Con el tiempo, la relación deja de sentirse como una experiencia emocional compartida y empieza a parecer una sesión constante de explicaciones. Lo que cambió en su situación no fue que dejara de importarle, sino que empezó a entender la diferencia entre explicar y convencer. Explicar se basa en la claridad, mientras que convencer está impulsado por la inseguridad. He visto este cambio muchas veces en terapia, cuando un hombre aprende a decir lo que quiere decir una vez, de forma clara y tranquila, y luego deja que eso repose. Al principio resulta incómodo porque el silencio después de expresarse puede sentirse como una pérdida de control, pero en ese silencio ocurre algo importante. La otra persona ya no se siente emocionalmente abrumada por la justificación repetida, así que realmente empieza a procesar lo que se ha dicho en vez de resistirse a ello. En la relación que observé, una vez que él dejó de sobreexplicar, el tono emocional cambió. Las conversaciones se volvieron más cortas pero más significativas. Había menos agotamiento emocional después de los desacuerdos, y curiosamente, la otra persona empezó a volver a implicarse de forma más natural, haciendo preguntas en vez de reaccionar a la defensiva. Desde una perspectiva terapéutica, esto es lo que ocurre cuando eliminas el exceso de presión verbal en los intercambios emocionales. La gente empieza a sentirse menos a la defensiva y más abierta a comprender. El sobreexplicar suele venir de la creencia de que si lo dices mejor, más alto o durante más tiempo, al final te entenderán. Pero en realidad, la comprensión no viene del volumen, sino del espacio emocional.
Cuando dejas de intentar controlar cada interpretación de tus palabras, permites que la otra persona se acerque a ti a medio camino, y ahí es donde la comunicación real empieza a volver, no en la repetición, sino en la claridad seguida de una presencia tranquila. 6. Cómo la estabilidad reconstruye la atracción en silencio. Cuando hablo de cómo la estabilidad reconstruye la atracción en silencio, me refiero a algo que he visto repetidamente en relaciones reales, donde las cosas no se arreglaron con gestos dramáticos, sino a través de una base emocional constante a lo largo del tiempo. Una vez trabajé en una situación que involucraba a un hombre que había pasado por una etapa en la que su relación se sentía inestable. No por falta de cariño, sino porque el tono emocional entre él y su pareja se había vuelto reactivo, impredecible y tenso. Cada conversación parecía llevar una presión oculta, cada silencio se sentía cargado y cada intento de reconectar a menudo acababa en otro malentendido emocional. En ese momento, él creía que la solución era hacer más, explicar más y esforzarse emocionalmente aún más para recuperar lo que se había perdido. Pero en realidad eso solo hacía que las cosas fueran aún más tensas. Entonces algo cambió, no de la noche a la mañana, sino poco a poco. Empezó a ser más intencionado con la forma en la que se mostraba emocionalmente. Dejó de reaccionar al instante ante cada desencadenante emocional. Dejó de intentar forzar una resolución inmediata en cada momento incómodo. Y lo que es más importante, empezó a mantener la coherencia en sus respuestas emocionales, independientemente de si la situación era agradable o incómoda. En terapia, a menudo describo esto como estabilidad emocional bajo presión. No se trata de no tener emociones, se trata de ser lo suficientemente estable como para que tu estado emocional ya no dependa de cada fluctuación en la relación. En su caso, esta estabilidad no se percibió al principio como algo atractivo. De hecho, al principio parecía que no estaba cambiando nada, pero esa es la parte que la mayoría de la gente no entiende. La estabilidad no exige atención. La gana poco a poco, a través de la repetición. Recuerdo que él describió un momento en el que, tras semanas de estar más centrado y menos reactivo, su pareja empezó a interactuar de forma diferente. Las conversaciones se volvieron menos defensivas. La tensión emocional que solía aparecer rápidamente en los desacuerdos empezó a reducirse. Hubo un cambio notable, no porque los problemas desaparecieran, sino porque el entorno emocional en torno a esos problemas cambió. Desde una perspectiva terapéutica, lo que ocurrió aquí es importante. La atracción a menudo tiene dificultades en el caos, porque el caos emocional mantiene a ambas personas en un estado constante de defensa o sobrereacción. Pero cuando una persona se vuelve estable, el sistema emocional de la relación empieza a recalibrarse. La otra persona ya no tiene que prepararse para cambios emocionales impredecibles, y eso genera una sensación de tranquilidad. He visto este patrón en varios casos. Cuando se introduce la estabilidad emocional de forma constante, el sistema nervioso de la relación empieza a calmarse, y en esa calma comienza a ocurrir algo sutil pero poderoso. La otra persona empieza a notar la ausencia de caos incluso antes de reconocer el regreso de la conexión. Empieza a sentirse más segura al comunicarse, menos a la defensiva al expresarse y más abierta a interactuar sin tensión emocional. En la relación que observé, esta estabilidad cambió poco a poco la forma en que ella respondía a él. Ella empezó a iniciar conversaciones de forma más natural, mostrando menos resistencia emocional y relacionándose con él en un tono más calmado. No fue que la atracción volviera de manera instantánea y dramática, sino algo más sostenible. Era la comodidad reconstruyéndose. Y en las relaciones, la comodidad a menudo se convierte en la base sobre la que la atracción puede volver a crecer en silencio, sin presión, sin forzar resultados y sin agotamiento emocional. Así es como funciona la estabilidad. No apresura la conexión. Restaura las condiciones para que la conexión pueda existir de nuevo de forma natural. 7. Cuando empieza a echar de menos la versión de ti que permanece imperturbable. Cuando hablo de que ella empieza a echar de menos la versión de ti que permanece imperturbable, me refiero a un punto de inflexión emocional muy concreto que he visto en relaciones donde antes todo era tenso, incierto o emocionalmente inestable, y que poco a poco empieza a recalibrarse porque una de las personas cambia la forma en la que se muestra. Recuerdo un caso de un hombre que entró en un patrón de relación en el que sentía que siempre estaba en tensión, intentando interpretar estados de ánimo, resolver malentendidos rápidamente y evitar la distancia emocional antes incluso de que llegara a formarse del todo. Con el tiempo, ese esfuerzo emocional constante empezó a desgastar a ambos. La conexión seguía ahí, pero estaba sepultada bajo reacciones, explicaciones y fatiga emocional.
Lo que no se daba cuenta en ese momento era que su inestabilidad emocional, aunque viniera del cariño, estaba influyendo en cómo se sentía la relación. Entonces ocurrió algo importante. Llegó un punto en el que dejó de intentar gestionar cada cambio emocional, no porque dejara de importarle, sino porque se dio cuenta de que cuanto más intentaba controlar el flujo emocional, más inestable se sentía todo. Así que empezó a cambiar de una manera muy sencilla pero poderosa. Se volvió menos reactivo. Dejó de sobreexplicar. Dejó de buscar claridad emocional en cada momento de incomodidad y, en su lugar, empezó a mantenerse firme incluso cuando las cosas no estaban claras. En terapia, a menudo describo esto como anclaje emocional. Es la capacidad de mantenerte con los pies en la tierra cuando la relación a tu alrededor no está perfectamente alineada. Al principio, este cambio no generó elogios ni reconocimiento inmediato. De hecho, generó silencio. Pero el silencio en las relaciones no siempre es vacío. A veces es observación. Recuerdo que él describía cómo, después de un tiempo, la energía empezó a sentirse diferente. Las mismas situaciones que antes desencadenaban espirales emocionales ahora pasaban con menos intensidad, y lo que es más importante, ella empezó a notar la ausencia de su inestabilidad emocional. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. La gente no siempre se da cuenta de cuánto se ha estado adaptando a la imprevisibilidad emocional hasta que desaparece. Cuando eres constantemente reactivo, te vuelves emocionalmente familiar, pero no emocionalmente seguro. Pero cuando te vuelves estable, te haces notar de una manera diferente. En este caso, la calma del hombre empezó a destacar más que la intensidad emocional que había mostrado antes. Ella empezó a relacionarse de otra manera, no porque él hiciera más, sino porque ya no sacudía emocionalmente cada interacción. Y poco a poco ocurrió algo sutil. Ella empezó a echar de menos la versión de él que se sentía centrada, no porque estuviera ausente, sino porque ya no se alteraba con facilidad. Desde una perspectiva terapéutica, este es un momento clave en la dinámica relacional. Echar de menos a alguien no siempre tiene que ver con la distancia, muchas veces tiene que ver con el contraste. Cuando alguien pasa de la imprevisibilidad emocional a la estabilidad emocional, la mente empieza a comparar el antiguo caos emocional con la nueva calma emocional. Y en esa comparación, la estabilidad suele captar la atención de una forma silenciosa pero duradera. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Cuando un hombre se vuelve inquebrantable, no frío, no distante, sino firme, deja de ser emocionalmente fácil de ignorar. Y lo que empieza a volver no es presión ni persecución, sino conciencia. La conciencia de que algo familiar ha cambiado, y en ese cambio, la curiosidad, la reflexión y, a veces, la reconexión empiezan a surgir de forma natural. Cuando lo junto todo, el mensaje real es sencillo. La calma no es debilidad. Es el control emocional lo que cambia por completo la atmósfera de una relación. He visto una y otra vez que cuando un hombre deja de reaccionar desde el pánico, deja de sobreexplicarse y empieza a mostrar una presencia emocional firme, la dinámica cambia de forma natural, no por la fuerza, sino a través de la conciencia y el espacio. La atracción no crece en el caos, crece donde hay claridad y estabilidad. Y a veces, lo que la hace volver emocionalmente no es lo que dices, sino esa versión calmada de ti mismo ante la que ya no tiene que ponerse a la defensiva.